Muy buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un auténtico placer estar hoy presidiendo este acto. Lo primero que quiero hacer es agradecer a las academias, a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid y su presidente, el excelentísimo don Ángel Marañón Cabello, a la Real Academia de Medicina de Salamanca y su presidente, el excelentísimo don Enrique Bataner Arias, a la Academia de Farmacia de Castilla y León, el excelentísimo don Carlos Gómez Canga Argüelles, y a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, al excelentísimo don Elías Rodríguez Ferri, la tan amable invitación que me han cursado para presidir este acto. También quiero agradecer al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León y a su director gerente, Alberto Caballero, su trabajo y su colaboración con las academias para el desarrollo de estas jornadas. Para mí estar hoy aquí es importante porque es como volver a casa. Yo soy académico corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid y bueno, volver aquí con tantos conocidos y tantos amigos, bueno, pues para mí es un auténtico placer. Lo que quiero es darles a todos ellos la bienvenida, a todos los académicos, a las académicas y a todos los participantes en estas séptimas jornadas de las Academias Sanitarias de Castilla y León. Y cómo no, voy a hablar de la COVID, de esta pandemia tan terrible, y voy a hablar de la situación que tenemos en Castilla y León. Bien, entonces, bueno, es evidente que, como ya se ha dicho aquí, esto es una pandemia mundial, no es algo que afecte a Castilla y León, afecte a España, afecte solo a Europa, está afectando a todos los países, y lo cierto es que las pandemias, al igual que los grandes desastres, como pueden ser las guerras, es evidente que tienen víctimas, que van a tener muchas víctimas directas por el coronavirus y víctimas indirectas. Las sanitarias pues, pueden estar vinculadas con algunos problemas de salud que tienen más que ver con diagnósticos tiempo dependientes, es decir, que no se diagnostique a tiempo y el pronóstico se ensombrezca, como puede ser el infarto, el ictus, la sepsis, etcétera, etcétera. Pero no solamente vamos a tener víctimas sanitarias, sino tenemos víctimas sociales, víctimas psicológicas y también víctimas económicas. Por lo tanto, estamos en un problema de una inmensa magnitud que está afectándonos a todos y que evidentemente nos está cambiando a todos. Esperemos que de todos estos cambios seamos capaces de aprovechar alguna oportunidad para mejorar algunas cosas. En Europa hemos tenido 14,3 millones de casos en toda la Unión Europea, con 356.836 fallecidos en Europa durante esta pandemia, y en España ha habido 1.712.101 casos con 47.019 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Es decir, es un problema de salud de una enorme magnitud. La situación en España afortunadamente ha cambiado. En el momento actual las incidencias están bajando de una manera muy importante. No son las incidencias que nos acercan a situaciones de seguridad, que está cifrada por el ECDC en 25 casos de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes. Ahora mismo en España tenemos 193,26 por 100.000 habitantes y Castilla y León está en 224,83. Lo cierto es que hace pocas semanas Castilla y León se situaba entre las primeras en cuanto a incidencia acumulada, pero en los últimos tiempos hemos tenido la comunidad que más bajada ha presentado de incidencia acumulada, y ahora mismo estamos la novena comunidad en incidencia acumulada, con una tendencia decreciente, y la media nacional, como han visto, también ha ido descendiendo a lo largo de estas semanas. Si miramos diferentes indicadores que vamos utilizando, vemos que la incidencia acumulada a los 7 días ha descendido de una manera muy importante, que nuestra RT se sitúa por debajo de 1, estamos en 0,77 hoy, y las tasas ajustadas, según el número de ingresos en planta, estamos los cuartos, los sextos en ingresos en UCI y los cuartos en defunciones. Es decir, que seguimos teniendo unos datos complejos. Esto no es exactamente igual en toda la comunidad autónoma, tenemos diferentes situaciones epidemiológicas. Si ustedes recuerdan, en la primera ola
hubo con el cierre de las universidades, de los colegios, pero no el cierre de la universidad, y con un epicentro importante en Madrid, se produjo en aquellas provincias que tenían mucha relación con Madrid unas tasas altísimas en Soria, en Segovia, en Ávila y en Salamanca, que tuvieron un sufrimiento muy elevado durante esa primera pandemia. En la segunda, esa primera ola, en la segunda, durante el verano, se produjo una siembra muy importante en toda Castilla y León y empezamos a tener casos en las diferentes provincias. En el momento actual, tenemos ya 3 provincias que están en un nivel de alerta, ya uno ya claramente en la alerta 3, que es Segovia, y Ávila próximamente va a entrar, y también próximamente va a entrar en alerta 3 Salamanca. Quedan otras provincias un poco, bueno, con unas tasas todavía elevadas, y Burgos es la que todavía tiene tasas altas, pero es cierto que también en las últimas semanas la ciudad de Burgos, de ser una de las ciudades con la incidencia más alta de toda España, pues también está bajando a una velocidad muy importante. En el otro mapa lo que vemos es que evidentemente hay una heterogeneidad, no se distribuye todo el coronavirus en todos los sitios, tanto es así que aquellas zonas que ven ustedes en azul son las 45 zonas básicas de salud que tienen 0 casos de coronavirus, pero sin embargo aquellas zonas que se ven en más oscuras es donde hay un acúmulo de una incidencia acumulada muy alta, por encima de 960. Pero bueno, lo cierto es que poco a poco esto va caminando hacia un sendero bueno, si no fuera porque tenemos un evento que puede romper esta dinámica, como pueden ser las Navidades, y nos tiene muy preocupados el que bueno, podamos volver a sentir que ya no hay riesgo y que todo es normal, y volvamos otra vez a estar en una situación compleja. Y es cierto que bueno, la situación es compleja y se ve en casos tan evidentes como la situación que tenemos todavía en las UCIs. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues nuestros objetivos es disminuir la incidencia de casos nuevos, y por lo tanto tenemos que disminuir los contagios, disminuir la prevalencia de la enfermedad, disminuir la letalidad de la enfermedad, disminuir la mortalidad de la misma, las consecuencias y las posibles secuelas de la enfermedad, mitigar el impacto que tiene sobre el sistema sanitario, mitigar el impacto en la medida de lo posible sobre lo psicosocial y lo económico, y optimizar el balance riesgo-beneficio de todas las medidas que ponemos en marcha. Las medidas que nosotros hemos puesto en marcha son de dos grandes líneas: las medidas no sanitarias, que son las medidas restrictivas en ocio, restauración, colegios y universidades, que no se han restringido en esta segunda ola, confinamientos perimetrales, burbujas, deporte, toque de queda, y el estado de alarma con confinamiento domiciliario, que lo tuvimos en la primera ola, pero no así en la segunda, y a pesar de ello hemos conseguido bajar las incidencias acumuladas. Desarrollo de las nuevas tecnologías, y desde luego una clave importante para todos nosotros ha sido coordinar nuestras actuaciones con el Ministerio y con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El tener medidas tomadas por todos nosotros, yo creo que de alguna manera es una manera de combatir y de combatir la desafección que se puede tener con este tema, y sobre todo combatir la fatiga pandémica si hay cierta unión a la hora de tomar las decisiones. En cuanto a las medidas sanitarias, la primera y más importante ha sido fomento de las medidas de protección individual, la mascarilla, el lavado de manos, el 1,5 metros. Las medidas de rastreo y detección han sido importantísimas. De hecho, yo creo que se ha hecho un grandísimo trabajo desde el sistema sanitario en este tema. Actuaciones en relación a las instalaciones sanitarias de refuerzo y alivio, como son la línea 900, el COVID-AP, el COVID-Residencias, los equipos COVID de los hospitales, el COVID-CAR, la reordenación del sistema, y luego la definición del marco de atención al no COVID. El COVID es importante, pero no puede trasladar toda la atención, y que olvidemos otras enfermedades no COVID que son importantísimas. Por eso, en esta segunda ola, lo que estamos intentando como objetivo es buscar ese equilibrio en el que al menos no empeoren aquellas patologías que son tiempo dependientes. Otro objetivo importante, otra actuación importante ha estado vinculada con el sistema efectivo
de seguridad y asistencia. La salud laboral fue un tema muy importante en la primera ola. Teníamos una rotura de estocaje de los equipos de protección individual, tampoco había respiradores, era un momento bastante terrible. Afortunadamente hemos podido con ello, y ahora mismo hay una reserva estratégica muy importante en estos equipos de protección individual. Los planes de contingencia para conseguir reordenar y rehacer casi totalmente el sistema sanitario para adaptarle a la situación actual. Una clave importante es la actualización constante científica, que es en el que nuestros expertos tienen un papel y un juego muy, muy importante, porque su opinión es muy tenida en cuenta siempre. El flujo de la información, tener información es indispensable para hacer planificación. Si no tenemos datos y estos datos no son de calidad, tenemos serias dificultades para planificar, y por lo tanto una obsesión fue que hubiera información y que además estuviera en un portal y además fuera transparente y además pudiera ser utilizada tanto para información, para investigación o para cualquier otro tema. Y la comunicación, evidentemente dar mensajes y comunicar la situación y cuáles son las cosas que tenemos que hacer para evitar este tema siempre ha sido un objetivo importante para nosotros. Y desde luego mantener la atención mediante los circuitos COVID y no COVID, tanto en atención primaria como en emergencias, como en los hospitales. Pero para nosotros, como decía al principio, ciencia y política tenían que estar unidos de la mano. Nosotros nunca hemos querido tomar ninguna decisión política que no estuviera vinculada con la opinión de nuestros científicos y de nuestros expertos. Por esa razón ha habido, además de toda la cantidad de expertos que tenemos trabajando con nosotros, ha habido 4 grupos de expertos que son importantes. El grupo de expertos designados por los partidos políticos para el pacto por la sanidad. En él hubo 4 expertos designados por PSOE, 4 expertos por PP, 2 expertos de Ciudadanos, un experto por Ávila, un experto por Unidas Podemos y 5 expertos independientes, un médico de familia, otro médico de familia pero que estaba en calidad de ser presidente del colegio de un colegio de médicos, una enfermera, un veterinario que es presidente del colegio de veterinarios y un farmacéutico designado por Confil. El comité de expertos de la Consejería de Sanidad, que también se ha mantenido siempre muy, muy, muy atento y que nos ha dado siempre muchos consejos y nos ha abierto muchas iniciativas, está configurado por 20 profesionales sanitarios en activo de diferentes categorías y especialidades, pertenecientes además a varias sociedades científicas. Y luego tenemos coordinadores clínicos, porque creemos que en este momento es muy importante la percepción de nuestros clínicos en determinadas áreas que están muy cercanas al abordaje del COVID dentro del hospital, que es el coordinador clínico de las UCIs, el coordinador clínico de medicina interna, el coordinador clínico de neumología, el coordinador clínico de urgencias y el coordinador clínico de microbiología. Y desde luego el Comité de Bioética de Castilla y León, que a nadie se le escapa la importancia que tiene en estos momentos las decisiones en el campo de la bioética, en la que se han tenido que enfrentar muchos de nuestros profesionales. El impacto sobre nuestro sistema sanitario ha sido muy, muy importante. Es evidente que hay un dato que nos dice la importancia de la transformación y la plasticidad que ha tenido nuestro sistema. Nosotros teníamos 166 camas de UCI antes de la pandemia. De esas 166 habitualmente se ocupaban el 60-70%, es decir, ocupábamos 110, 120 camas. En el momento actual tenemos más de 500 camas para críticos. Por lo tanto, esto quiere decir, y desde luego tenemos más enfermos por COVID que la capacidad de UCIs que teníamos antes. Por lo tanto, ahora mismo es para nosotros absolutamente clave el que esto siga bajando, que sigamos bajando la incidencia, que no haya una nueva tercera ola, porque desde luego si hay una tercera ola va a haber un sufrimiento social muy importante, un sufrimiento de salud muy importante y un sufrimiento en el sistema sanitario también muy importante. Por eso a mí me parece tan estratégico
Los temas que ustedes van a tratar hoy por la tarde: el COVID-19 en alérgicos y ancianos, el soporte respiratorio no invasivo en la neumonía COVID-19, los tratamientos frente a la COVID-19 o el coronavirus, animales en la interfaz humana. Y hoy yo les quiero hacer una solicitud. Les quiero decir que nos ayuden a mandar los mensajes del fomento para la protección de nuestra salud individual, a la importancia que tiene que nos cuidemos todos, a la importancia que tienen las 6 M's, es decir, el lavado de manos, la mascarilla, el metro y medio, la minimización de los contactos sociales, la maximización de la ventilación y me quedo en casa si tengo algún tipo de síntoma o he sido contacto. Entonces, en el sitio desde el que ustedes están, pedirles esta colaboración y, desde luego, pedirles también la colaboración científica, que estoy segura que siempre nos la van a prestar. Y quiero acabar con una frase de Marie Curie que decía que nada en la vida debe ser temido, solamente debe ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más para poder temer menos. Muchísimas gracias.